Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy regresamos con un video más de esa serie que tanto a ustedes les gustan, Barrios de Cuba. Y el último video que hicimos, que fue de Ciudad Mall, que si no lo han visto se lo voy a estar dejando por acá. Tuvimos pequeños percances, ¿saben? Mi ignorancia de visitar un lugar que no conocía. Y había muchos lugares, valga la redundancia, los cuales no pudimos visitar. Pero bueno, para que no me pase eso en este video, que de hecho no les he comentado, que vamos a estar visitando uno de los barrios más famosos de La Habana y uno de los que no hemos visitado en el canal, que es El Cerro. Para eso cuento con el ingeniero aquí de Obras Públicas, el querido Lester. Hola, ingeniero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dulcers? ¿Todo bien? Todo bien, sí, papá, todo feliz. Por si no lo saben, aprovechar estos primeros minutos del canal. Acá el compañero también es youtuber. YouTuber. Eres youtuber. No. Sí, tienes un canal de lucha libre que creo que es el único y el mejor de toda Cuba. Pero no lo, ya lo abandonaste, ¿en serio? Sí. Por si acaso, voy a dejar el link ahí abajo, un comentario fijado para que vayan, lo visiten y lo apoyen. Y nada, vamos a comenzar con este recorrido. El Cerro es uno de los municipios actuales de La Habana, Cuba, el cual antiguamente fue el barrio de extramuro de la capital. Fundado en el año 1803, comenzó siendo una estancia, luego un ingenio hidráulico azucarero y más tarde una capitanía de partido que devino barrio de la ciudad. La historia del mismo se inicia con la presencia aborigen, donde comunidades de tradición mesolítica asentadas en el entorno del río Almendares, cuyo nombre de Casiguaya responde al de una mujer de esa comunidad que prefirió en acto de rebeldía quitarse la vida con los hijos en el río, antes que someterse al conquistador. El 8 de mayo de 1589 aparece la solicitud de Hernán Manrique de Rojas al Cabildo de La Habana para establecer una estancia. Aquel otorgamiento se convirtió en la primera unidad territorial que tuvo el nombre de El Cerro. El anfitrión del video va a ser acá el compañero, que es un ciudadano digno del cerro. Conocedor del cerro. El cerro es yo soy el cerro. Ya, entonces él me va a ayudar a hacer el video. Aparte, ustedes saben de la información que se busca en los videos. Vale. ¿Qué me puedes decir de dónde estamos ahora? Estamos ahora mismo en la Fuente Luminosa, sitio emblemático del cerro. Incluso aquí empieza el cerro porque allá adelante, como ves, hay un cartel que dice El Cerro. La Fuente Luminosa se construyó en la década del 40, hace un cojonal de años. Y ha tenido varias transformaciones. Sí. No es esto, o sea, no era esto que ven ahora, que es esa fuente llena de moho, no era así. Incluso les puedo decir que hace 5 años era muy diferente a lo que es ahora. Antes había un espectáculo de luces y chorros que salían incluso más altos. Sí. Y era un sitio donde la gente venía a sentarse, a pasarla bien, a hacer su traguito, su musiquita. Pero como ves ahora es nada, porque como tal aquí no hay nada que hacer, nada más que la fuente echando su chorrito. La gente no puede venir a sentarse. Sí, a ver, la gente de poder puede, pero ¿para qué? Es una foto, los TikTokers que vimos por ahí. Los TikTokers que estaban ahí y para tu casa. Ya, ok. Ya. Nos encontramos ahora dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva. Aquí no nos vamos a detener mucho porque saben que hace poco hicimos un video que también se lo voy a estar dejando por acá. Pero acá el compañero tiene algo que decir. Yo tengo que hablar de la ciudad deportiva obligado. Porque toda persona del cerro de la zona que pasó por aquí por la ciudad deportiva. Es obligado. Aquí tenemos de todo. Ciudad deportiva fundada en el 1950 y se olvidó. Coño, mira qué casualidad, espérate. Porque se inauguró el 26 de febrero del 58. O sea, estamos pegados al aniversario de la ciudad deportiva. La ciudad deportiva es de todo, bro. Lo que tú quieras jugar, aquí lo puedes encontrar. Bueno, jugar, por supuesto. Tienen los terrenos de fútbol, los de pelota, los de básquet, los de tenis. Bueno, tú hiciste ya tu video hablando de la ciudad deportiva. Claro, yo solo quería recalcar que yo amo la ciudad deportiva. Y ahora cuéntame, estamos adentrándonos en el corazón del cerro, ¿no? Estamos en el corazón del cerro, estamos en las cañas. En las calles. Barrio, en zona. Y nada, por aquí lo que hay es el Agra, que ya lo viste. Sí. Y vamos a dirigirnos hacia la calzada del cerro para coger un carro de ahí hasta el Latino. A ver qué hay por ahí. Entre los siglos XVI y XIX se construyeron los acueductos abastecedores de la ciudad, los cuales eran la Zanja Real en 1592, Fernando VII en 1835 y Alvear en 1893. La Zanja Real permitió el surgimiento de las primeras prensas o ingenios de azúcar, los molinos de rapé y otras ramas de la incipiente economía. Pero déjenme decirles que lo que es hoy una populosa barriada apenas tenía 3 calles en 1863. La calzada que lleva el nombre de la localidad y las calles de Buenos Aires y Tulipán, donde se erigía la residencia del conde Peña Alver, lugar de descanso para largas temporadas del obispo Espada.
Era en esa fecha el barrio empresarial y diplomático por excelencia. ¿Estás diciendo que esa Casa María era antes un bar? Era un bar famosísimo, el bar de Colón. Sí. La gente conoce el bar de Colón obligado. Actualmente es un comedor para personas mayores. Ajá. Y nada, dejó de ser un bar hace como, yo qué sé, 10, 15 años. Sí. ¿Colón se llama? Colón, el bar de Colón. Esta calle se llama Colón, la calle de la... Ah, ya. Interesante. Los orígenes del cerro se sitúan en los árboles del siglo XIX, cuando se estableció allí una hacienda que terminó dando nombre al lugar. En 1807 se construyó en la localidad una iglesia de madera. La edificación se hizo inservible y en 1843 fue situada por otra de mampostería dedicada a San Salvador, por haberla patrocinado don Salvador de Muro, marqués de Someruelos, entonces gobernador de la isla. Las primeras casas de la barriada fueron construidas por los habitantes más acaudalados de la capital, a un lado y al otro de la calzada, que conectaba a la capital de Marianao con la de vuelta abajo. Unos pasaban en ellas los meses de mayor calor, otros las habitaban durante todo el año, trasladándose a La Habana solo para sus ocupaciones y negocios. Tú sabes que yo este video, o el cerro como tal, siempre lo he asimilado con una canción. Con la del Insurrecto. Exactamente. Pero es que esa canción es funita. Que está bombando tú. Voy a poner el link por aquí o voy a poner un pedacito en que sea. Sí, va. Era una fábrica. Era una fábrica. No sabes si es de toalla, de fósforo, pero era una fábrica antiguamente. Hay un accidente grandísimo, tengo yo en mi mente. Sí. Y entonces, todas esas paredes que ustedes ven, está como esta pared que se ve adelante. O sea, todo quedó así de devastado. Sí. Pero con el tiempo y con que ahora eso de adentro son viviendas, las lo han remodelado todo. Remodelándolo un poco. Incluso yo pensé que lo iban a remodelar para darle un uso. Sí. Pero no, lo remodelaron para hacer viviendas. Nada. Yo este barrio, el tema de las calles y tal, lo asimilo mucho a Luyano. ¿Nunca has ido a Luyano? A Luyano, nunca, ¿sabes que nunca he ido a Luyano? Papá, literalmente estamos caminando por Luyano. Las calles son así mismitico, las casas. Rotas y tal y todo eso. Sí, sí, no, a ver, eso es en varias partes de Cuba. Sí. Las casas por lo general eran de una sola planta, constituyeron una derivación de la casona criolla. El cerro, aquella barriada aristocrática, tenía, sin embargo, un inconveniente. Por ahí pasaba la zanja real, un foco contaminante. Casi todas las familias más ricas lo abandonaron y las fabulosas mansiones fueron ocupadas por instituciones benéficas, industrias, establecimientos comerciales o se convirtieron en casas de vecindad. Acabamos de doblar, no sé por dónde, porque estoy perdido en dónde estamos. Estamos en la calzada del cerro. Ah, ya. Frente al hospital pediátrico. Bueno, es algo lógico, ¿no? Que estamos en la calzada. Vale. Y entonces vemos este cartel. Aquí hay una tarja que está desde que yo soy un niño, que dice, aquí estuvo JM. Cuando dicen JM se refieren a José Martí. Aquí estuvo Jonathan Montero. Mira, puede ser. No especifican JM como si fuera, yo que sé, cualquiera. Sí, no, claro, ese es José Martí. Aquí se cuenta que Martí venía a hacer ciertas reuniones. Ajá. Como están preparando el tema de la guerra necesaria y tal. Se siguen aquí. Y como ves, ahí no hay ni techo, ahí no hay nada. Ya, al aire libre. La tarja, que está quemada. Sí, ya me di cuenta. Por cierto, como dato curioso y científico, fue en el Hospital 10 de Octubre, mejor conocido por todos los cubanos como La Dependiente, donde en 1907 se realizó por primera vez en Cuba y por segunda vez en América una sutura de corazón. Fue también en La Dependiente donde funcionó en 1958 el primer servicio de parto sin dolor que existió en Cuba. Pero ahora, ¿te has preguntado por qué se dice que el cerro tiene la llave? En el argot popular cubano existe gran cantidad de refranes y frases que se han quedado plasmadas en el imaginario de quienes tienen la oportunidad de oírlas. Entre las popularizadas a través de la música está El cerro tiene la llave, título de una guaracha compuesta por Fernando Noa en 1949. Respondiendo además a este interrogante, resulta que la Zanja Real de 1592, primer acueducto construido por los españoles en América, atravesaba la localidad del Cerro, como lo hizo posteriormente con los demás canales que hablamos en el video. De ahí que el agua se distribuye por estas vías hasta toda la ciudad, por tanto el cerro tiene la llave. Aparte aquí, como muchas partes de La Habana, ¿no? Tienen su pedacito colonial, su pedacito español, sigue mucho porque, ¿sabes? La gente siempre piensa en La Habana, pero he visto ya muchos tejados
de teja. Casas antiguas y hay muchas cuadras, las cuales todas las casas son de puntal alto. Exacto. Como esos puntales así, son casas todas coloniales. Exactamente. Y eso que ves allá adelante es el Museo del Cerro. Oh, ¿no se puede entrar? No, creo que no. Entre otras razones que podrían considerarse está la construcción de las más grandes fabricadas de jabones, perfumes y otros productos de aseo personal. Asimismo, encontramos las más importantes instalaciones deportivas del país, como es el caso de la Ciudad Deportiva. A mediados del siglo XIX fue considerado como uno de los principales e inevitables pasos para la relación entre el occidente de la isla y La Habana. Bueno, a un día de haber grabado un pedazo de un vlog que voy a subir próximamente del Latino, les muestro el Latino por la mañana. Aquí creo que esta semana entera es de playoff. No. ¿No? No, estamos en la subserie industrial de Matanza. Ah, en la subserie. Bueno, el primer día que yo vine era el primer partido que fue por la noche. Y bueno, ¿a qué hora empieza el partido hoy? Hoy debe empezar a las 7:15. Que ya hay gente aquí ya. Yo los conozco, como ustedes son mi audiencia, los conozco y me van a comentar después de ver este video por qué faltaron partes o lugares importantes del cerro como el canal y el casino deportivo. Acá el compañero ministro de Obras Públicas me informa que son lugares que se le puede dedicar un video completamente. Así que si veo... de 5 minutos o 3 minutos es como que quedarse corto. Exacto. Con todo lo que hay que hablar de Así que si veo que este video recibe bastante apoyo, podemos hacer una segunda o tercera parte del cerro. Y así creamos más contenido. Así que voy a estar pendiente a eso. Entonces lo que tenemos detrás de nosotros es el Estadio Latinoamericano. Así mismo, inaugurado en el 1946 con una capacidad para cerca de 55.000 personas, un poquito más, un poquito menos. Aquí está el ícono del cerro por excelencia. No hay nadie que no sea del cerro que no te hable del Latino y que no haya venido, por supuesto, el Latino. Obvio. Con su majestuosa pantalla que ayer fue luz. Luz. ¿Tienes videos aquí del apagón? Sí, pero no sé cuándo lo subo. Bueno, nada, aquí tenemos al Latino, la casa del equipo de los Leones Industriales. Fue casa de otros equipos antes de ser industriales, de azucareros. En fin, es una historia larguísima desde el 40 y pico que se inauguró hasta hoy. Al frente tenemos el mítico edificio de los Industriales con su I característica y su color azul, que dicen que desde arriba se ve el partido en el estadio. O sea que el que viva dentro del edificio no tiene necesidad de ir al Latino. Partido gratis, brother. Literal. De esta manera damos por concluido el video. Obviamente todos los créditos a esta persona. Gracias. Síganlo en YouTube, síganlo en Instagram, todo eso va a estar apareciendo por ahí abajo. Y apóyenlo. Y el video estuvo súper interesante. Es uno de esos barrios que hay que caminar muchísimo para llegar a los lugares emblemáticos y mostrárselos. Así que se los agradecería mucho que apoyen el video, que le den like, que se suscriban, que comenten, que compartan. Todo eso se agradece mucho. Y nada, los quiero muchísimo. Recuerda que yo soy Jonix. Estos dos, él es Leste. Y te queda poquísima batería, así que y me estoy quedando sin batería, pura vida.